Hola niños y niñas, hoy trabajaremos las actividades del área de comunicación. Para esta actividad usaremos los siguientes materiales: cuaderno, hojas de reuso, lápiz, borrador y colores. Los días anteriores has conocido historias familiares sobre cómo se enfrentan los retos y se superan las dificultades. Ahora llegó el momento de dar a conocer a nuestros familiares todo lo que hemos aprendido durante esta semana. Ella es Leonela. Ellos son los familiares de Leonela. Leonela está hablando frente a ellos. ¿Qué crees que está haciendo? Muy bien, está realizando una exposición. Pero para realizar esa exposición, ¿qué crees que hizo antes Leonela? Muy bien, se preparó. Entonces, ¿de qué forma puedo dar a conocer la información que he aprendido? Miremos el ejemplo de Leonela. Muy bien, a través de una exposición. ¿Cómo puedo prepararme? ¿Qué crees que hizo Leonela para prepararse? ¿Qué materiales puedo usar para mi exposición? ¿Qué materiales usará Leonela? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar cómo prepararnos para una exposición. El tema de hoy es: preparamos nuestra presentación para la exposición. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy nos prepararemos para presentar nuestra exposición sobre los cambios que afrontan las familias. Leemos las metas de hoy. Localizar información del texto oral. Identificar el propósito de la exposición de una historia. Explicar lo que se debe tener en cuenta para preparar una exposición. Intercambiar ideas para preparar una exposición. Escuchar atentamente la experiencia narrada por un familiar. Escucha atentamente el texto que se presenta a continuación. Leonela, una estudiante del segundo grado, desea compartir con sus amigos la historia de familias y empresarios que salen adelante en tiempo de crisis. Antes de la presentación, ella, con ayuda de su familia, ha preparado algunos materiales para explicar estas experiencias. Además, ha ensayado para que todos la puedan entender. Ella ha decidido compartir esta experiencia mediante una exposición. Muy bien, vamos a observar ahora atentamente y escuchar atentamente lo que Leonela nos quiere presentar. Observa la organización y exposición de Leonela. Ella es Leonela. Hola a todos, voy a exponer la historia de familias que salieron adelante. Ellos son: Wilson es dueño de un restaurante de comida de la selva. Empezó repartiendo menús en los mercados. Hoy es dueño de 3 locales con mucha clientela y junto a su hermana ofrece platos tradicionales amazónicos. Él y su hermana tuvieron que cambiar de planes por la cuarentena. Actualmente están organizando estrategias de venta online. Ellos dicen que en tiempo de crisis se cocinan buenas ideas y que seguirán adelante. Diseñar y salir adelante. José es empresario de moda y creó Harry. Le iba muy bien, pero por la cuarentena tuvo que parar de producir ropa. Sin embargo,
piensa repotenciar su negocio. Está a punto de lanzar mascarillas reusables y seguras que incluirán diseños en la producción. Luego de ver la exposición de Leonela, vamos a dialogar y responder oralmente las siguientes preguntas. ¿Qué crees que hizo Leonela para presentar estas historias? Muy bien, seguro preparó materiales y ha ensayado para que todas la puedan entender. ¿Cómo crees que Leonela organizó su exposición? Conversó con sus familiares sobre las historias que ella tenía que exponer y preparó imágenes sobre las historias que expuso. ¿Qué materiales ha preparado para su exposición? Preparó su papelote. En el papelote escribió las historias y también colocó las imágenes para cada historia. ¿Acerca de qué está exponiendo Leonela? Historias de familias y empresarios que salen adelante en tiempo de crisis. ¿Cuál es el propósito que tiene Leonela al exponer estas historias? Es compartir historias de familias que afrontaron dificultades. Antes de preparar tu presentación para la exposición, responderemos las siguientes preguntas en forma oral. ¿Para qué haré la exposición? En este caso, para contar la experiencia de cambio de un familiar. ¿Para quién haré la exposición? Para mi familia, mis compañeros y mi maestra. ¿Qué experiencia de cambio presentaré en mi exposición? Las experiencias de un familiar. ¿Cómo lo haré y cómo me expresaré? Saludando a las personas a quienes dirigiré mi exposición, presentaré la exposición con ideas claras, usaré un tono de voz adecuado, utilizaré los materiales que he preparado. Esto realizaremos antes de realizar nuestra exposición, es decir, nos vamos a preparar. Ahora, para preparar tu presentación, ten en cuenta lo siguiente. 1. Selecciona y organiza la información de la experiencia de cambio de un familiar. 2. Prepara los materiales para la exposición. Notas, esquemas, imágenes o dibujos que tú puedes realizar. 3. Ensaya la presentación de la exposición. Es hora de realizar las actividades en tu cuaderno. Es hora de preparar tu presentación para la exposición con apoyo de un familiar. Usa tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Recuerdas el paso 1? Muy bien. Para seleccionar y organizar la información de la experiencia de cambio, conversa con un familiar y recoge información sobre la experiencia que vas a presentar. Es decir, que aquí también vamos a preparar nuestro saludo. Este esquema te puede ayudar. Este esquema lo vas a escribir en tu cuaderno y te ayudará a preparar tu exposición. Primero, ¿qué dice? ¿Cuál es el título de tu exposición? Aquí escribe el título de tu exposición. Puede ser la historia de mi tío Juan, la historia de mi familia o cómo superó sus retos mi tío o mi mamá. Tú crea el título que desees de acuerdo a la historia que vas a contar. Ahora dice, ¿qué hiciste para obtener la información? Retoma las historias de los días anteriores.
Escucha el relato de un familiar. ¿Recuerdas que hicimos los días anteriores historias de familias que cumplen retos y que tú preguntaste a tus familiares? Esa es la información que tú ya tienes. Entonces aquí puedes escribir que escuché el relato de un familiar y puedes escribir de quién lo hizo, de quién fue el relato. ¿Qué más hicimos? Hicimos un esquema, ¿te acuerdas? Muy bien, eso lo puedes escribir acá. Ahora, ahí está el esquema. ¿Recuerdas este esquema que hicimos? Esa es la información que tú ya tienes. Entonces aquí podemos escribir ¿qué hiciste para obtener la información? Hice una entrevista a un familiar, realicé un esquema, conversé con mis familiares. Esa información es la que tú ya tienes. ¿De quién es la experiencia que vas a exponer? ¿De quién va a ser? De un familiar que puede ser tu papá, tu mamá, tío, tía, primos o tus abuelos o de tu hermano. Y aquí escribes el nombre de la persona a cual has entrevistado sobre la historia de retos. ¿De qué trata esta experiencia? Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque acá vamos a escribir cómo vas a iniciar esta exposición. Primero con un saludo y presentando el título de tu exposición. Ahora dice, ¿cuál es el cambio? Ahí vas a empezar a contar la historia del familiar. ¿Cuál fue su dificultad y cómo cambió? ¿Y cómo vas a terminar tu exposición? Agradeciendo porque escucharon tu exposición. Muy bien, este esquema lo realizas en tu cuaderno. Paso 2. Prepara los materiales para la presentación de tu exposición. Escribe el título para tu exposición en un cartel. Elabora notas sobre la exposición. Reescribe el texto que vas a exponer. ¿Recuerdas este esquema? Sí, lo hemos realizado durante la semana. Este esquema te puede ayudar para reescribir el texto que vas a exponer. Organiza las fotografías o dibujos que vas a usar en tu exposición. Prepara el papelote y el espacio donde colocarás los materiales para tu exposición. Aquí tenemos nuestro papelote. Colocarás el título de tu exposición y en el papelote puedes realizar un esquema como lo que hemos realizado anteriormente y abajo escribir la historia del familiar o agregarle los dibujos que también has preparado. Tres. Ensaya tu exposición con un familiar y escucha sus comentarios sobre lo que puedes mejorar. ¿Las ideas son claras? ¿El volumen de voz es adecuado? ¿Se usan los materiales adecuadamente? La explicación no se sale del tema. Pide a un familiar que escuche tu exposición y que realice comentarios de cómo lo hiciste. Ten en cuenta que al preparar tu presentación también debes considerar lo que harás durante y después de la exposición. Durante la exposición, saluda a las personas a quienes dirigirás tu exposición. Presenta tu exposición con ideas claras. Usa un tono de voz adecuado. Utiliza los materiales que has preparado. Después de la exposición, revisa cómo te fue en la exposición. ¿Se entendió?
¿Usaste los materiales adecuadamente? ¿Te escucharon con claridad? Finalmente, con ayuda de un familiar, revisa tus logros y marca tus respuestas según corresponda. En la preparación de mi presentación, dialogué con un familiar y respondí a las preguntas acerca de la experiencia que presentó el Memela. Escuché atentamente la experiencia narrada por un familiar. Identifiqué hechos de la experiencia narrada. Expliqué a un familiar lo que debo tener en cuenta para preparar mi exposición. Preparé mi exposición intercambiando ideas sobre la historia familiar. Organicé mis ideas y materiales para la exposición, notas, esquemas, papelotes, fotografías, dibujos, etc. Recuerda, es muy importante preparar tu presentación para la exposición. Ahora te toca a ti. Prepárate para tu exposición. Busca todos los materiales que tengas, la información que has recolectado durante esta semana. Y mañana estaremos realizando nuestra primera exposición. Espero que te haya gustado la sesión de hoy. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima sesión.